A ver, aquí Lunáticos creo que ya fue con misión cumplida y por fin se nos hizo, Javier. Sí, siempre sí nos animamos y llegamos y ahorita les digo 7:25. Salimos a las 5:10, algo así. Nos hicimos prácticamente 2 horas, por lo que nos paramos un ratito, un poquito menos de 2 horas. Llegamos. Saldo Blanco. Estamos en Plaza Zaragoza, municipio de Chimalacán, enfrente del Palacio Municipal. Javier, ¿las vas a Javier? Increíble, muy bonito lugar y da la casualidad de que pues aquí me voy encontrando, nos vamos encontrando nuevamente. Otra vez un señorón aquí del ciclismo. Jorge, ¿cómo has estado? Bien, gusto de saludarte. De vernos nuevamente. Claro. Después de un buen rato la última vez. En una extraña rodada de lunáticos, pero de día. Exactamente. Ahora sí nos desmañanamos, o como dice, nos madrugamos. Madrugamos de noche. Exactamente. ¿Qué novedades tienes ahora sobre el ciclismo? Porque da la casualidad que él ha organizado, bueno, está en otros grupos, se podrá decir así. Sí, grupos y ciudadanos independientes. En donde pues se organizan algunas rodadas fuera de aquí del Distrito Federal. Y ahora sí el motivo es conocer, motivar más al ciudadano de que ande más en bicicleta, no sé, conocer otros lugares, disfrutar de la ciudad, de en sí el país, que hay muchas cosas muy bellas. Y entre esos, muchas cosas más, y por ejemplo, ¿qué nos tienes ahora al respecto? Les comento lo de abril, que es lo que está inminente. El día 15 salimos de un parque que está en Emilio Castelar y Julio Verne, siempre a las 8 de la mañana, en una ruta que se hace por segunda vez, el año pasado también se hizo, se llama Reto Diablo, y es un viaje de ese punto a la ciudad de Toluca, pero pasando por Coajimalpa, por Huixquilucan, por La Marquesa, por Salazar. Tiene un grado de dificultad interesante, recomendable de intermedios en adelante, definitivamente. Claro. Y a veces, estén pendientes de eso. Sí, a veces ni los intermedios lo hacen fácilmente. Y bueno, el objeto de esta rodada pues, es una interestatal, nada más que de características más técnicas por las pendientes. El 22 de abril salimos del parque de Coyoacán, donde está la delegación política, a Cuernavaca. Y ese es otro bombón porque vamos por la autopista, que es un recorrido muy interesante, son alrededor de 85 kilómetros, se hace en conjunto con el movimiento bicicletero de Cuernavaca y con el Instituto de Fomento al Uso de la Bici, sección Morelos. Está Miguel Rodríguez y Mario Vázquez de por medio, que son pilares de este asunto de las interestatales, desde la primera en el 2007. Sí. Ahora lo que ha sucedido es que han aumentado los retos. Y a los que eso es lo más importante, ¿no? Porque primero se inició a una cierta distancia, una cierta cantidad de ciclistas, y conforme cada vez que se va viendo la demanda al respecto, pues esto va en aumento, ¿no? Y ya se van haciendo más retos. Y ocurre algo, como no es lucrativo, lo que hacemos es lo que hacemos es llevar los ciclistas que podemos proteger y apoyar con la poca infraestructura que tenemos. Exactamente. Realmente no es para comentarlo, pero hemos disminuido el número de vehículos de apoyo por algunas razones. Exacto. Entonces vamos de cierto nivel hacia arriba. Rodadas así como de principiantes B, que ya no son tan principiantes, es ir a Chiconcuac, es ir a Texcoco. Pero a partir de esas rodadas o marchas ciclistas, pues ahora las que vienen son fuertes. Después vendrá Toluca por la autopista, vendrá Pachuca, vendrá Puebla, vendrá Querétaro.
Y son eventos que requieren ya un ciclista que prácticamente todos los días de su vida está arriba de la bicicleta o 5 veces a la semana o 4 cuando menos. Claro. Y que puede estar entrenando algunos días 21, 25 kilómetros como días laborales, pero que se va al autódromo y un sábado hace 50, 100 kilómetros a mejor ritmo. O sea, ya tienen que entrenar para poder sostener el paso. ¿Qué sucede? Que si vamos en un recorrido de este tipo y tu nivel está abajo de 20, 22 kilómetros por hora, forzosamente te tienes que subir al abatedor. ¿Por qué? Porque el pelotón no se puede abrir demasiado. Pretendemos estar compactados dentro de lo posible en un espacio de 600 metros a 1 kilómetro. Si el recorrido es muy largo, 1,5 kilómetros, pero donde podamos prevenir a los vehículos, a sus conductores, de que va un grupo ciclista, que la seguridad sea el estándar más alto posible. Perfecto, pues está muy interesante, así como en las rodadas anteriores que han sido muy interesantes para personas que han ido, ya me imagino la experiencia que vivieron y que van a poder seguir viviendo en estas nuevas experiencias. Ahora sí, calendario, agenda llena con referente a eventos. 23 eventos, como ya te comenté anteriormente. Exactamente, y el que se acerca es para abril. 15 de abril, saliendo de Julio Verne y Emilio Castelar en Polanco. A 2 cuadras de Reforma, enfrente del Campo Mar, no tienen pierde. Y la otra es el 22 de abril, salimos de la explanada de la delegación Coyoacán, que es Jardín Hidalgo número 1. Siempre escogemos sitios que se vinculan con las autoridades. Esto lo hacemos realmente, ya creo que perdemos la cuenta del número de personas que colaboran. O sea, muchos ayudan con que repliquen y con que comenten lo que está pasando, ya es una gran ganancia. Exacto. Y estamos por retomar, esto es muy importante, necesitamos recobrar todo el músculo, toda la fuerza que nacionalmente se había conseguido hace 2 o 3 años, que ya habíamos conformado un comité enorme de 100 grupos, donde estamos retomar de nuevo, porque las autoridades han dejado fuera de la agenda nuestras peticiones, que son las ciclopistas interestatales. Entonces vamos a trabajar sobre eso, para ahora que es año político, a ver si toman más en cuenta nuestras peticiones y las agendan. Así debe de ser. Pero necesitamos mostrar fuerza nacional. Sí, todo se puede lograr. Si se ha logrado lo que se ha estado realizando en las rodadas, que no se puede lograr esto. Además ya somos muchos, hay mucha demanda en el ciclismo. Yo creo que se puede lograr eso y está mal. A mí me deja muy insatisfecho que el gobierno federal diga que gran número de carreteras y que gran número de construcciones de nuevas carreteras y no hay 1 kilómetro de ciclopistas a nivel interestatal. Bueno, lo vamos a puntualizar, lo hemos estado tuiteando, lo vamos a estar señalando en el Facebook, pero además vamos a cartear como una campaña al gobierno federal, al gobierno estatal, de donde queremos que haya ciclopistas, y a los gobiernos municipales, a ver si conseguimos una respuesta orquestada de ellos en favor nuestro. Además, pues es en pro de la salud y de todas las ventajas que le da al ser humano subirse a la bicicleta. Exactamente. Oye, gracias por ser difusor de todo esto. No, gracias a ti, me da mucho gusto de veras hacerlo, lo hago con mucho gusto, y sobre todo de que pues vamos aprendiendo más y vamos conociendo otras cosas que uno va caminando por la calle y no sabe que existe esto del ciclismo, que existen grupos, que existen. Ahora hace ratito venía platicando con un nuevo integrante y precisamente él me decía que no conocía más bien no conoce ningún grupo, y pues mira, así por algo se empieza. Me da gusto venir a Lunáticos porque vengo un grupo de amigos, de compañeros excelentes. Las rodadas son muy agradables. Hoy en la tarde, cuando es en la noche, pues vienes a trasnocharte, vas a convivir en algún lugar, llegas a la casa con una sana parranda, aunque te eches unas 2 cervezas, muy bueno, las sudas con el ciclismo. Exactamente, pues no dejen en estos eventos cargar su casco, guantes, que es muy recomendable, ya que también es carretera, sí es recomendable usar lente oscuro, ¿no? Sí, el pavimento llega a afectar un poco la vista. Y sobre todo
reflejantes siempre. Totalmente. Las carreteras, aunque vamos bien resguardados, hay que usar reflejantes en la ciudad y en la carretera, de día y de noche. Estos reflejantes son Reflejantes. Entonces, pues muchas gracias. Gracias. Y pues aquí, Una vez más. sí, y vamos a seguir continuando con más, ahora sí, conforme se vaya acercando eventos. Podemos cada mes tener una plática. Claro que sí, me va a dar mucho gusto. Mira, aquí está el ingeniero. No, ya. Que es, Ya me hizo el favor de entrevistarme. Ya, bueno, aprobando ya. Que pues ha sido director de logística. Lo ilógico no lo diseña Ernesto, sino la realidad. Dale, pues muchas gracias. Gracias, Jorge. te agradezco Pues, mucho. pues aquí continuamos, yo estoy Lunáticos, aquí ya en el pueblo de Chimalhuacán. Que Ya vengan digo- a lunáticos más ciclistas para que se fogueen y luego vayan a la carretera. Exactamente, claro que sí. Pues aquí continuamos. Gracias, Sí.